Bien, jóvenes estudiantes, un saludo a todos. En esta bonita oportunidad, desarrollemos nuestro segundo tema, las funciones del lenguaje. Bien, cuando hablamos acerca de las funciones del lenguaje, diremos que son 6. La función representativa, la función expresiva, la función apelativa, la función fática o de contacto, la función metalingüística o de glosa, la función poética o artística. Estas 6 funciones del lenguaje son planteadas por 3 lingüistas. Las funciones representativa, expresiva, apelativa son planteadas por el lingüista Karl Bühler, mientras la función fática y metalingüística son planteadas por Roman Jakobson y la función poética o artística es planteada por Jan Mukarovsky. A continuación, detallaremos cada una de ellas. Función representativa, llamada también como una función referencial, cognoscitiva y enunciativa. Se realiza cuando el emisor solamente transmite una información, como por ejemplo, el coronavirus es una enfermedad contagiosa. El examen de admisión se suspendió. Se alargó la cuarentena hasta el 10 de mayo. Vemos claramente donde el emisor solamente transmite una información al receptor. Y cuando el emisor solamente transmite una información al receptor, denominamos como una función representativa. Bien, ahora vayamos a desarrollar la función expresiva, llamada también como una función emotiva, afectiva y sintomática. Dentro de esta función, el emisor expresa sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, todo su mundo interior. Como por ejemplo, ojalá acabe esta cuarentena. Me gustaría que esta pandemia termine pronto. Ya no soporto estar en la casa. Vemos donde el emisor expresa su mundo interior. Vemos claramente que el emisor expresa sus sentimientos, sus emociones, sus deseos. Y cuando el emisor expresa sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, todo lo que viene a ser su mundo interior, hablamos de una función expresiva. Ahora pasemos a desarrollar la función apelativa, denominada también como una función exhortativa, conativa e imperativa. Dentro de esta función, el emisor busca una reacción en el receptor. Puede ser orden, mandato, ruego, súplica o pedido. Cuando es orden, mandato, ruego, súplica, pedido, hablamos de una función apelativa. Como por ejemplo, estudiantes, no salgan de su casa. Muchachos, hagan caso a sus padres. Por favor, quédate en la casa. Son ejemplos de una función apelativa, donde el emisor exhorta, donde el emisor busca una reacción en el receptor. Y son ejemplos claros de una función apelativa. Ahora, desarrollemos la función fática o de contacto. Cuando hablamos acerca de una función fática o de contacto, diremos que dentro de esta función, el emisor inicia, mantiene o termina la comunicación con el receptor. Cuando el emisor inicia, mantiene o termina la comunicación con el receptor, hablamos de una función fática o de contacto. Como por ejemplo, aló, aló, ¿me escuchas? El emisor está iniciando la comunicación con el receptor. Por lo tanto, es ejemplo de una función fática o de contacto. O cuando yo digo, jóvenes, buenos días. El emisor inicia la comunicación con el receptor. Por lo tanto, es ejemplo de una función fática o de contacto. Y cuando yo digo, muchachos, hasta la próxima semana, el emisor está terminando la comunicación con el receptor. Por lo tanto, es ejemplo de una función fática o de contacto. Entonces quiere decir que dentro de esta función fática o de contacto, el emisor inicia, mantiene o termina la comunicación con el receptor. Ahora pasemos a desarrollar la función metalingüística o de glosa. Dentro de esta función, el emisor habla de temas del lenguaje, del uso de sinónimos, las correcciones y las definiciones. Como por ejemplo, la palabra raudo significa veloz. Como sabemos, sinónimo de raudo,
es veloz. Y sinónimo de veloz es raudo. Hay uso de sinónimos. Cuando hay uso de sinónimos, hablamos de una función metalingüística. Segundo ejemplo. Estudiantes, no se dice prever, sino prever. ¿Acá hay uso de sinónimos? No. Estamos hablando de una corrección. Por lo tanto, cuando hay corrección, hablamos de una función metalingüística o de glosa. Y una tercera que dice, el habla es el uso individual de la lengua. Acá no hay uso de sinónimos, no hay corrección, estamos hablando de una definición. ¿A quién estamos definiendo? Estamos definiendo al habla. ¿Y el habla es un tema de lenguaje? Sí. Por lo tanto, es ejemplo de una función metalingüística o de glosa. Correcto. Y ahora, para terminar, vayamos a desarrollar la función poética. Dentro de esta función, el emisor transmite un mensaje. Y este tiene que ser de carácter bello, tiene que ser de carácter literario, tiene que ser connotativo y tiene que ser de carácter artístico. Como por ejemplo, en las perlas de tu boca flamean unas nubes negras. Es una expresión literaria, es una expresión connotativa, por lo tanto es ejemplo de una función poética. Y el segundo ejemplo nos dice, ayer pasé por tu casa y me tiraste un ladrillo, a ver si me tiras otro. También acá vemos que el emisor transmite un mensaje, y este mensaje es de carácter bello, es de carácter literario, es de carácter connotativo, es de carácter artístico, por lo tanto es ejemplo de una función poética. Muchísimas gracias por prestarme la atención y será hasta una nueva oportunidad.